observación normal, vamos a hacer una observación de recuento. Nosotros podemos contar levaduras por dos métodos: incubándolas, ¿sí? Haciendo una siembra, donde vamos a tardar 72 horas en saber cuánto tenemos, ¿sí? Generalmente uno lleva los dos procesos a la par. Hacemos un recuento indirecto para ir trabajando con el licor de tiraje y podemos sembrar y esperar entre 48 y 72 horas para ver cómo están esas levaduras y qué porcentaje de crecimiento tenemos, ¿sí? Otro recuento que hace de manera inmediata es un recuento directo. Yo compré mi kilo de levadura, que es caro, ¿sí? Compré, hago una dilución y hago una observación sin esta cámara, sino con el portaobjeto común, ¿sí? Tiñéndolas con el azul de metileno, y las que se tiñen de azul están muertas y las que se tiñen las que quedan incoloras están vivas. ¿Eso para qué me sirve? Para saber, bueno, si realmente el porcentaje de viabilidad que yo tengo en ese paquete. Pues yo puedo comprar un kilo de levadura, de las cuales el 50% pueden venir muertas. Esta cámara es, digamos, lo específico para contar levadura. No sirve para contar ningún otro tipo de microorganismos, solamente levaduras. Entonces las voy a colocar en el microscopio para que observen unos reticulados, antes que le coloquemos lo que es el preparado. Acá hay una dilución de 1 en 10, ¿sí? Anoten 1 en 10. 1 en 10, donde se coloca, para hacer la observación, el recuento, se coloca 1 mililitro de esa dilución de levaduras, ¿sí? Y 1 mililitro de azul de metileno al 0,01%. 1 y 1. De ahí, ¿qué hacemos? Tomamos. Entonces tenías, disculpame porque nosotros estábamos en la... Sí. ¿Cuánto diluiste al 1%? Una dilución de 1 en 10. De ¿sí? 1 en 10, sí. La dilución siempre usted lo tiene que hacer con material aforado. Sí. En este caso usamos un matraz de 50. Sí. Colocas 1 mililitro de esa dilución, Sí. y 1 mililitro de azul de metileno al 0,01% la dilución. Sí. Que no se forme ninguna burbuja, ¿sí? Y el cubreobjeto tiene que quedar bien cubierto, digamos, tiene que quedar bien pegadito. Si vemos que quedan burbujas, que hay un reborde, se vuelve a limpiar y se vuelve a hacer. Estamos bien, porque esto me quedó una burbujaza, ¿sí? No una burbujita. Es la propia pera. No, tenemos que volver a sacar. ¿Y tenés que limpiarlo o lo podés cargar ahí al que... En realidad, volvés a acomodarlo. Ah, está bien, se acomoda. Sí, Sacarlo y todo. si no pudiste acomodar bien, volvés e intentá. ¿Sí? Tiene que quedar bien diluido, no tiene que haber esos borbotones. Pero fíjense que están algunas aisladas, ya les vamos a enseñar cómo contar, pero quiero que observen las levaduras. Mientras que ustedes están ahí, yo les hago un acá para que ustedes puedan observar. Pueden recorrer el campo. ¿Cómo eran los colores? ¿Los azules? Las azules están muertas. ¿Esto para qué sirve? Esto es cuando queremos conocer
qué cantidad de levaduras tenemos o qué tipo de levaduras tenemos en nuestro proceso de elaboración del vino o del vino espumante, ¿sí? Bien, son estas 4 técnicas que se pueden hacer. ¿Cómo tengo que hacer para hacer las diluciones sucesivas? Tenemos la muestra, sea un pie de cubo, un mosto, unas levaduras hidratadas. Bien, tengo que tomar 1 mililitro de la muestra y ¿a dónde lo llevo? A un tubo de ensayo. ¿Con cuánto de qué? De agua, 9 mililitros. ¿Cuánto me queda de solución? 10 mililitros. ¿Qué dilución sería esa? 1:10. Bien, que se puede expresar 10 a la menos 1. Después, ¿qué hago? De esto tomo 1 mililitro en 9 de agua destilada, o a veces, dependiendo si quiero enriquecer un poco el medio, puede ser agua peptonada, o sea, agua con un nutriente, ¿sí? Esto sería 10 a la menos 2. De acá tomo 1 mililitro y acá sería 10 a la menos 3. Y si es, por ejemplo, lo que hicimos el lunes, que es mucha carga microbiana, porque ahí es levadura hidratada, puedo llegar a hacer, perdón Juan, No, por favor. 1 mililitro más y tengo dilución 10 a la menos 4. Generalmente se observan las 2 últimas diluciones, ¿sí? Eso se llama el método de diluciones sucesivas. Después, para hacer por siembra, ¿qué hago? De estas 2 últimas se toma 1 mililitro en la caja de Petri que tengo el medio para levadura, el medio de cultivo para levadura. Tengo la caja de Petri con el medio de cultivo, por ejemplo, este es el medio de cultivo preparado, ya estéril. Coloco 1 mililitro del tubo número 3, se rota para que cubra bien toda la superficie, se tapa, se marca, dado vuelta, estufa, 48 horas entre 28 y 30 grados. Las levaduras también las puedo dejar crecer a temperatura ambiente. La otra técnica es la del microscopio, que en el caso de la levadura se utiliza la cámara de Neubauer, que es lo que vimos el lunes. ¿Qué es la ventaja que tiene esa técnica? Que veo en el momento, tengo una idea aproximada, tampoco es exacta como puede ser esta, que cuántas cantidades de células vivas tengo para iniciar mi proceso fermentativo. Generalmente donde se usa esta técnica es al inicio, para saber cuánto tengo que inocular dependiendo de los litros que quiera fermentar, ¿no? O del tanque que tenga. La va a ser esta, es lo mismo que la anterior, 10 a la menos 1, porque es 10 en 100, la otra era 1, o sea que acá vamos a colocar, que es lo que ustedes van a hacer, 10 mililitros del licor en el matraz y se lleva con agua destilada hasta el aforo, entonces tenemos la dilución. Y de acá después tomamos 1 mililitro, que ya es nuestra muestra diluida, en un tubo de ensayo con aproximadamente 1 mililitro de ¿qué? ¿Cuál era el colorante para ver células vivas? Azul de metileno. Se homogeniza y eso y después se hace la observación al microscopio. ¿Qué dilución tendríamos ahí? No, acá la dilución que se toma es esta. Acá el azul de metileno es colorante, es colorante. Solo colorante. No. Entonces después acá vamos a observar, supongamos que esto era así, teníamos 16 cuadraditos por campo, ¿no es cierto? Esto estaba dividido por líneas
dobles y triples, ¿sí? Entonces el criterio siempre... tenemos 3 criterios para contar. Lo importante es tomar un criterio y hacer las 4 lecturas de la misma forma. Entonces decíamos las líneas superiores a la izquierda, ¿sí? O sea que si tenemos una célula ahí, ¿la contamos? No. Y así hacemos, y también el mismo criterio si elegimos los 5 cuadros así o los 5 cuadros así, no importa cómo los elijamos, pero si no, lo importante, vuelvo a reiterar, es repetir el mismo procedimiento, en la misma fórmula, en la misma forma en los 4 cuadrantes. Una vez que tenemos el promedio de las 4 lecturas, aplicamos la fórmula, que es la formulita en la que vimos el otro día, que es el promedio de lo que contamos por 4 millones, que este es un factor de conversión dependiendo de la cámara que usamos y para hacer el cambio de unidades después para la lectura, por el factor de dilución, ¿cuánto sería en nuestro caso? 1 en 10. Y esto, la cuenta, me da igual a la cantidad de células vivas que hay por mililitro de quién, no de la dilución, sino del licor del tiraje. ¿Quedó claro? Bien. Aislar, o sea, ¿qué quiere decir? En mi muestra, sea mosto, sea vino, lo que sea, yo quiero conocer qué género, qué especie, qué microorganismo hay. Acá no es para contar, es para aislar el tipo de microorganismo. Entonces, tomo 1 mililitro de muestra en mi caja de Petri con el medio y se hace una, ¿se acuerdan lo que hicimos? Siembra por fría, por agotamiento. El dibujito que tienen ahí lo tienen también en microbiología, donde se toma, se gira, sin levantar el anza, se gira y después en el último. ¿Por qué se dice que es por el agotamiento? Porque al principio la alicuota que queda en el ansa, si después yo eso lo observo en el crecimiento, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sería el crecimiento? Mucho. Acá voy a ver mucho, todo junto, a veces toda una masa de colonia. Después acá se va a ir separando, acá se va a separar más y después va a quedar acá donde agoté, me van a quedar colonias totalmente aisladas. Entonces después una de estas colonias puedo sembrar de nuevo para ver qué es lo que es bien, por identificar género, especie, cómo vive, qué necesita, o sea, estudiarla, investigarla. O esta colonia la observo al microscopio y ¿qué puedo observar acá? ¿Qué voy a conocer de esta colonia? Por empezar, ¿qué era una colonia? Un conjunto de microorganismos de igual especie. Sí, está bien, pero falta una palabrita mágica ahí. La colonia es una población de microorganismos de la misma género y especie que provienen de una célula madre. Recuerden que una célula madre, por gemación o fisión, lo que sea, da 2 células hijas. Esas células hijas, después son madre. Una colonia, esto así, son millones. Cuando yo acá digo que hay una colonia, una unidad formadora de colonia, significa que todas estas es una población
provienen de la misma célula madre. Entonces se deduce que si acá hay una colonia que procede de una célula madre, cada una de estas sería una célula, ¿sí? Pero como esta técnica no es para contar, sino para aislar, en realidad no nos interesan cuántas células habían, ¿sí? Lo que sí me interesa es aislar una colonia para ahí sí conocer la colonia, qué color tiene, qué forma, ¿sí? Un método de conservación. La levadura es un ser vivo, es una célula, ¿sí? Entonces, es un método se puede hacer por congelamiento o por liofilización. Es una forma de a mucha cantidad de levadura, por esos métodos, conservarlo para que yo lo pueda ocupar a lo largo del tiempo. Porque si no, es un ser vivo, o sea, no duraría. Por eso, lo que después, cuando yo voy a ocupar esas levaduras que han estado conservadas por alguno de estos dos métodos, por eso después las tengo que hidratar. Porque precisamente los métodos de conservación, ¿en qué se basan? En eliminar agua. ¿Y por qué viene esto? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los 5 factores óptimos de crecimiento microbiano? ¿Qué es lo que necesita un microbio para crecer? Actividad de agua. ¿Qué más? Temperatura, disponibilidad de oxígeno, el nutriente y falta uno. pH. Un ser vivo, sea un microorganismo, una planta o un animal. Estos 5 factores tienen que estar siempre óptimos para poder vivir. Cuando en la industria, en la conservación de alimentos, o en este caso para conservar levadura, ¿de qué se trata la industria? La industria modifica alguno de estos factores, uno o a veces 2, ¿para qué? Para conservar, o sea, que no se muera y conservarla en el tiempo. En otros casos, en otros tipos de alimentos, sí quiero que se mueran para que no me altere el alimento. Ejemplo, en la industria conservera, ¿qué se usa para modificar estos factores? ¿Conservera de qué? ¿A qué le llaman? Tomate, lo que está en pH. pH y qué más. Azúcar puede ser, claro, que le baja la actividad de agua. Temperatura. Bien. Bajo el pH, con ácido orgánico, ácido cítrico, sórdico, en el vino tartárico, esterilizo, o sea, el baño María industrial. Entonces, el agua el producto lo va a tener porque necesita tenerlo. La disponibilidad de oxígeno está y el nutriente está porque es el alimento, eso es lo único que no puedo modificar. Entonces, de esta forma, la carga microbiana que se encontraba en el alimento no puede crecer por la baja acidez, por la alta acidez, bajo pH, y lo que había, la mayoría murió por la alta temperatura. No, el vino en general, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que? pH, Y bueno, el oxígeno la peleamos. oxígeno, lo tengo que cuidar. ¿Y qué otro factor tiene el pH? Que ahí sería un conservante. Que tiene el dióxido sulfato. Bien, eso me selecciona cepas y género. El alcohol. El grado alcohólico, que estoy hablando del vino terminado, no de mosto. El vino, manejando el pH, ahí selecciono una gran cantidad que ya no puede crecer. Pero ¿qué es lo que más lo conserva el vino? El alcohol, porque son muy pocas los microorganismos que pueden resistir ese alcohol. Y si llega a quedar algunos que resisten, ¿qué limitante van a tener que no pueden seguir desarrollando? Ya se está terminando el nutriente, no hay nutriente. Todos los métodos de conservación y de
de alimento o de conservar microorganismos, siempre se basa en estos 5 factores.